Bueno, buenas tardes, ¿cómo están, queridas estudiantes? Hoy vamos a hablar unos minutos acerca de cómo la criminología llega a incorporar en su objeto al sistema penal y en general a la reacción social frente al delito, lo que le abre una perspectiva, un panorama de crítica muy profundo y muy interesante, y eso es lo que vamos a tratar de ver en estos minutos, en 5 o 6 videitos cortos que ustedes puedan usar para complementar lo que dice el libro, que lo tenemos por acá, y para justamente acompañar otro texto que yo preparé para ustedes y que lo vamos a colgar en el campus virtual también cuando terminemos de grabar estos videos. Sí decirles, bueno, para los que no me conocen todavía, mi nombre es Franco, yo voy a estar a cargo de este tema, de estos 3 o 4 temitas. Sí decirles que más allá de los videos y más allá del texto, estoy a disposición para evacuar cualquier duda a través de este correo. Es franco.venditti. Bueno, no me va a entrar todo acá, así que es @derecho.unt.edu.ar. Espero se entienda la letra y se entienda que el primer renglón, salió así, en definitiva. Tienen mi mail a disposición por cualquier consulta que tengan. Antes de entrar en el tema puntual de hoy, vamos a recorrer algunas definiciones de algunos conceptos que hace falta que todos y todas los manejemos de antemano, porque casualmente si andamos por ahí diciendo derecho penal o diciendo sistema penal o diciendo poder punitivo y cada uno y cada una entiende algo distinto, no nos vamos a entender. Sencillamente. Uno puede pensar, bueno, para mí la definición de gol es cuando la pelota pega en el arco y sale, pero no, a ver, más allá de esa libertad que la tenemos afuera del claustro universitario, dentro de un aula universitaria los conceptos tienen su definición y esa definición es más o menos rigurosa según sus propios términos, pero cada cosa significa una cosa y no otra. Si no, se nos van a mezclar las peras con la banana, con la manzana, y nadie quiere que eso pase. Perdón, pero hace un calor tremendo. Vamos a hablar primero de qué vamos a entender en esta clase y en la sucesiva sobre el vocablo derecho penal. Porque cuando hablamos de derecho penal podemos estar entendiendo justamente muchas cosas. Para nosotros nos vamos a centrar en la definición que da Raúl Zaffaroni del derecho penal como una rama del saber jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales contribuye a proponer a los jueces un modelo de toma de decisiones racional y que tiene por objeto contener o reducir al poder punitivo para salvaguardar o velar por proteger al Estado constitucional de derecho. Es una definición que parece sencilla, pero no lo es tanto, y vamos a explicar por qué. Primero que nada, estamos hablando de una rama del saber jurídico, una rama de la dogmática jurídica. Con esto, ¿qué queremos enfatizar? Que estamos ante un saber que interpreta normas, no interpreta qué delito es más grave o qué delito es más peligroso para la comunidad o quiénes de los que conforman todo el cuerpo social son más propensos o no a cometer cierta clase de delitos, como sí lo hace cierto sector de la criminología. El derecho penal interpreta normas. Por otra parte, y esto también es muy interesante porque echa luz sobre una particularidad, el segundo elemento que quiero destacar de esta definición es que el derecho penal propone a los jueces un sistema orientador para sus decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el marco interpretativo que da el derecho penal
puede o no ser tomado, a pesar de que suene escandaloso esto, puede o no ser tomado en mayor o menor medida y con mayor o menor seriedad por parte de los operadores del Poder Judicial. Hacer hincapié en este asunto nos pone a pensar que justamente la pronunciación de las decisiones institucionales de los miembros del Poder Judicial son también decisiones políticas en el sentido de que hacen al manejo de la polis, digamos, de la cosa pública, que hacen al manejo de una institución dentro de un Estado de Derecho. Esto justamente tiende a correr o dejar de lado el manto de abstracción y de pureza de las decisiones jurisdiccionales para traerlas de nuevo al ámbito tan complejo, tan tensionado por distintos intereses, que es el ámbito de la toma de decisiones en las esferas públicas. Y como tercera medida, la definición de Zaffaroni trae ya un posicionamiento político e ideológico respecto de cómo debe operar el derecho penal en la realidad. Porque si él está diciendo en su definición que es una rama del saber que aporta pautas orientadoras de decisiones para contener y reducir el poder punitivo y así fortalecer el Estado de Derecho, sencillamente lo que está haciendo es blanqueando su posición ideológica. Él me dice que esta rama del saber jurídico debe servir para reducir los efectos nocivos, los efectos dañinos, los efectos violentos de la operatividad del poder punitivo y justamente a través de eso fortalecer al Estado de Derecho. Quienes nos digan otras cosas o se están mintiendo a sí mismos o nos están mintiendo a nosotros, porque cualquier rama del saber jurídico tiene efectos en la realidad concreta y en los derechos y en la vida de personas de carne y hueso como somos nosotros. El que no blanquee desde qué posicionamiento político e ideológico lo hace, sencillamente está ocultando parte de su pensamiento o no está siendo consciente de para quién o en favor de qué intereses trabaja. Entonces hablamos de justamente el derecho penal como una rama del saber jurídico y ahí se agota la definición de derecho penal. Distinto es el concepto de lo que decimos cuando decimos sistema penal y no ya derecho penal. El sistema penal es de vuelta estamos siguiendo a Raúl Zaffaroni, que en esto es sumamente claro, es sumamente accesible y entendemos que es muy lúcido en sus análisis. Volviendo, ya dejamos de lado la definición de derecho penal, ya sabemos qué es, o sabemos por lo menos de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho penal. Ahora, ¿a qué estamos aludiendo cuando hablamos del sistema penal? Bueno, el sistema penal lo vamos a tomar como la compleja dinámica de interacción entre distintas instituciones que abordan la cuestión criminal, ya sea frontalmente o lateralmente. Quiero decir, la norma penal, el Código Penal, contiene una parte general de donde podemos extraer la teoría del delito y la teoría de la pena, como ustedes ya han visto en Penal 1, y si no lo han visto, bueno, antes de recibirse en esta facultad lo van a ver. Y en la parte especial de los códigos penales existe un programa punitivo. ¿Qué es ese programa punitivo? Ahí está claramente dicho qué consecuencia jurídica va a traer cometer determinada conducta con determinadas características y variables. O sea, infringir la norma penal realizando el tipo objetivo y con las condiciones subjetivas que tengo que presentar para ser punible, me va a acarrear determinada consecuencia jurídica. El que matara al otro tendrá una pena de 8 a 25 años, etc. Bueno, ahí está dicho. Ese programa punitivo no sale a la calle. ¿En qué sentido? El Código Penal
no sale a perseguir al delito o a las personas que cometemos delito, sino que hay determinadas agencias, les vamos a llamar, dentro del Estado y fuera del Estado que confluyen en ese programa punitivo que la parte especial del Código Penal contiene. Entonces será la policía la que haga recorridos de prevención o intervenga ante llamados o denuncias por la comisión de un presunto hecho delictivo. Después intervendrá un ministerio público que dispondrá de medidas de prueba, verá qué tipo de intervenciones se hacen para reconstruir el hecho, tomará declaraciones, llamar a testigos, practicará pericias, y después vendrá un magistrado, un juez, que dirá si el proceso de criminalización en concreto, o sea, la persecución en contra de una persona, avanza o no avanza. Como esa, ahí ya hemos hablado de 3 agencias que conforman el sistema penal: la fuerza policial, un ministerio público, un poder judicial. También claramente en las distintas etapas interviene también la cárcel, interviene también una repartición del poder ejecutivo que coordina la implementación de ciertas políticas de seguridad, como lo del Ministerio de Seguridad. También y lateralmente entramos nosotros como agencias de reproducción ideológica de todo esto, porque nosotros como abogados y como abogadas vamos a una facultad y estudiamos cuáles son las normas y cuáles son los lineamientos que ordenan el sistema penal. También existen agencias internacionales que están dedicadas a la temática. Yo les hablaba hace unos días cuando veíamos la Escuela de Defensa Social y la Nueva Defensa Social sobre determinadas institutos justamente formados dentro del ámbito de las Naciones Unidas, como esos organismos multilaterales o transnacionales. Hay varios que intervienen y que generan discusión sobre estos temas. Otra gran agencia que conforma el sistema penal son los medios de comunicación, que es la ventana por la que nos llega la mayoría de los hechos delictivos. Son pocas las veces, pasa obviamente, que en las que somos víctimas directas o vemos en la calle que ocurre un delito. Pasa, pero la mayoría de la información o la mayoría de la percepción que nosotros tenemos de los hechos delictivos nos llega todos los días, constantemente, a través de los portales digitales, a través de los diarios, a través de la televisión, de la radio, de los distintos medios de comunicación que usamos día a día. Y si tenemos un celular en la mano, eso es absolutamente inevitable. Este sistema penal está conformado por, como les decía, un cúmulo de agencias. Algunas se dedican exclusivamente a esto, como la policía, como el sistema penitenciario, y otras se dedican lateralmente a esto, porque Eduardo Feynman, por mal que le pese, no dedica todos sus minutos al aire en su programa de televisión a discutir temas que tengan que ver con la inseguridad, como él le llama, sino que también diversifica un poco ¿cómo le diríamos?, su programa. Entonces no solo se ocupa, no es una institución formal dentro del sistema penal, pero también influye. Además de la selectividad, sobre la que ya vamos a hablar más adelante cuando veamos el aporte de la criminología crítica en todo esto, hay un detalle en el que Zaffaroni repara e insiste, que es que el sistema penal funciona de una forma muy curiosa, porque ustedes están viendo que cada una de las instituciones que yo les nombré tiene una cuota parte de responsabilidad en cómo se aborda el problema de la violencia interpersonal en una determinada comunidad, pero ninguna se puede hacer responsable por el todo. La policía dirá, bueno, nosotros lo detenemos al ladrón, pero la justicia lo libera a los 2 días, y los jueces dirán, bueno, a nosotros nos llegan investigaciones mal hechas, violando todas las garantías, nosotros no nos queda otra que aplicar la ley y liberar a esta persona, o por ahí.
condenamos, resolvemos una prisión preventiva y en la cárcel no hay lugar, y en la cárcel dirán, bueno, no hay lugar porque ya está lleno y no tenemos más presupuesto. Cada institución tiene un discurso institucional que ordena sus prácticas, por lo menos en lo discursivo, y también confluyen ahí ciertos intereses que son internos y que no son confesables ante el público en general. Cada agencia procura un mayor ámbito de discrecionalidad, procura un mayor ámbito de ejercicio del poder, y eso no se puede decir en público, pero lo hacen igual. A su vez, hacia adentro de cada una de las agencias confluyen distintos grupos que van disputándose los espacios internos de poder y que de vez en cuando destronan al grupo que en determinado momento ocupa el rol protagónico de esa agencia. Dicho todo esto, a nadie le puede sorprender que, y bueno, Zaffaroni usa esta metáfora que es muy clara, que el sistema penal funcione como una orquesta sin director, en la que el violinista tocará una partitura, el saxofonista tocará a un tiempo, el trompetista a otro, el pianista puede estar sirviéndose un vaso con agua. No hay una conducción unificada y los resultados están a la vista. No me estoy refiriendo, sí me estoy refiriendo, pero no puntualmente a Tucumán ni a la Argentina, sino que esto ocurre en todos los países occidentales donde los sistemas penales tienen más o menos esta característica de estar conformado por distintas agencias y ninguna responde por el todo. Dicho esto, le vamos a dedicar, eso es lo que entendemos nosotros cuando hablamos de sistema penal. ¿Está claro? Seguimos. Un tercer concepto que vamos a utilizar mucho y que tenemos que tener en claro qué es lo que significa para no equivocarnos es el de poder punitivo. Derecho penal, sistema penal, poder punitivo. ¿Qué queremos decir cuando decimos poder punitivo? Ustedes saben que dentro de una comunidad organizada hay distintos modelos que se pueden utilizar para abordar, no digo resolver, porque no todos los modelos resuelven conflictos, pero para abordar los conflictos que se dan entre personas o entre grupos de personas, hay distintas estrategias, distintos modelos que se pueden implementar desde el Estado o desde una comunidad, como les decía, organizada. Los primeros dos modelos que quiero explicar para contraponerlos al modelo punitivo son dos modelos que han estado más o menos presentes en todas las comunidades a lo largo de la historia y que a nadie les hace mucho ruido porque son la verdad que bastante razonables. Un primer modelo funciona según la siguiente premisa. Si fulano le causa un daño a mengano, es esperable que exista una intervención estatal que le diga a fulano, usted tiene que repararle el daño causado a fulano. Si puede volver las cosas al estado anterior, mejor, pero si no, repárelo de otra manera, haciendo entrega de algún bien, tratando de indemnizar o de restituir el daño causado. Ustedes ya me dirán, que han estudiado y han estudiado muy bien obligaciones, me dirán que ese modelo se corresponde con la teoría de la responsabilidad civil en nuestro caso y que es un modelo de abordaje de los conflictos propios del derecho privado, y tienen toda la razón. Por un lado, este modelo que me dice, bueno, va a haber una intervención estatal que me va a obligar a reparar el daño causado, lo dejamos ahí. Hay un segundo modelo que les adelanto que es más propio de la lógica, quiero decir, cristaliza en la lógica del derecho administrativo de alguna manera, y que su máxima sería: siempre y cuando aparezca una persona que está a punto de mandarse una macana que le pueda llegar a generar un problema al otro, es esperable que exista una intervención estatal que le diga no, pare. Deténgase ahí, vuelva, recapacite, digamos, y
corte con este proceso que, si usted sigue adelante, le va a hacer un flor de daño a alguien. Esa intervención es más propia, como les decía, del derecho administrativo, y es perfectamente lógica que si uno ve que hay una maceta que está mal puesta en un balcón y que está a punto de caer, si le puede partir la cabeza a alguien, venga alguien de alguna repartición del Estado y me diga, che, mire, usted tiene que acomodar esa maceta para que no se caiga, o Zaffaroni usa para diferenciarlo más claramente el modelo de intervención de una persona que me corre por la calle con un cuchillo listo para apuñalarme. Esa primera intervención que detiene al potencial agresor no es de naturaleza penal, sino de naturaleza administrativa, afirma Zaffaroni. Y ese otro modelo es perfectamente razonable. Obviamente, si yo estoy a punto de generar algo consciente o inconscientemente que pueda causarle un daño al otro, está bien que alguien ponga un freno y diga, bueno, pensemos mejor las cosas, veamos cómo lo podemos hacer de otra manera para que nadie salga perjudicado. Explicados estos dos modelos, el propio del derecho privado y el propio del derecho administrativo, hay otro modelo de abordaje de los conflictos que es bastante más curioso y que no existió siempre y en todas las comunidades, sino que de vez en cuando reflota, se vuelve a generar en una determinada comunidad y tiene estas mismas características. ¿Cuál es? Es el modelo que establece que si fulano le causó un daño a Mengano, aparecerá una intervención estatal que mire a Mengano para ver qué daño se le causó, después lo corra de su lugar y se ponga el Estado en el lugar de la víctima con la claridad de ser el único legitimado para castigar a fulano que provocó el daño. O sea, la víctima se ve expropiada de su conflicto, se ve corrida del eje de su lugar, en el que el conflicto mismo lo puso, y es el Estado el que se erige como único facultado a reprimir en nombre de la comunidad. Y esa represión no genera en favor de la víctima, en principio, ningún tipo de dato positivo, no restituye, no repara, no vuelve las cosas al estado anterior, no impide un daño porque el daño ya se hizo, y el Estado se queda como el dueño del conflicto desde una posición vertical y jerarquizada, y desde esa posición aplica el castigo. Ese modelo de expropiación de la víctima y de aplicación de un castigo de manera vertical es el modelo de abordaje de los conflictos del poder punitivo y que se cristaliza en el derecho penal. Hemos aclarado entonces qué significa para nosotros derecho penal, qué significa para nosotros sistema penal y qué significa para nosotros poder punitivo. Con esta aclaración yo ya me quedo más tranquilo y podemos empezar los temas propios de esta clase en 1 o 2 minutitos.